y volvemos a las diapos. Entonces voy a abrir aquí. Sí, no, pero hoy se me pasó la clase súper rápido. Entonces, me gusta. Entonces, bueno, vamos acá y voy a las diapos. Entonces, muchachos, pues nos falta en el tema de funciones anónimas. En funciones anónimas, ¿qué pasa, muchachos? Pues muchas veces, cuando usted tiene que repetir operaciones, las funciones toca crearlas y hacerlas y ejecutarlas. Por ejemplo, vamos a pensar en una función genérica. Entonces, una función genérica que saca el mayor, que hace un filtro de una lista de números, ¿correcto? Recuerden que los filtros, entonces lo mismo de siempre, los filtros, entonces fecha, 12 de septiembre de 2020, los filtros, pues básicamente lo que hacen es reciben una lista de números y una lista de números y nos devuelve una lista de números de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, devuélvame los pares, devuélvame los que son mayores que 5 y así. Entonces, voy a definir el filtro genérico. Entonces, el filtro que recibe una lista y una función que nos hace hacer el discriminador. Es decir, que si la función da verdadero para un elemento, lo incluye en la lista y si da falso, pues no lo incluye en la lista. Entonces, recuerden que da lo mismo de siempre, condición de parada, cuando la lista es vacía. Entonces, pues, devuelva vacío, no hay más que hacer. Y en otro caso, y ahora, aplica F al car de LST, al car de la lista, y lo que va a hacer, muchachos, es devolvernos el pegar, el car, ay, muchachos, qué pena, el fits de LST, y nos lo va a pegar con el resto de la lista. Entonces, esto ya lo, voy rápido porque pues esto ya lo vimos en la clase pasada. Sería el res, LST y le enviamos la función. Y en otro caso, si no cumple, sencillamente haga LST, ¿vale? Vamos a incluirle abstracción para hacerlo completo. Entonces, la abstracción que tendría. La abstracción primero, define. Vamos a definir el primero como fields de LST. Luego define. Tenemos luego que llamar el llamado recursivo. Entonces, llamémoslo llamado recursivo, llamado R, que sería filtro con el res de LST con F. Entonces, F de primero. Entonces, de esta manera, pues miren cómo queda más sencillo. Nos evita esos llamados recursivos. Primero con el resto y aquí esto cambia por el resto. Listo, muchachos. Ya, dígame. El resto, profe, no definió resto, definió llamado recursivo. Ah, gracias. Llamado R, sí. Sí, señor. Gracias. Entonces, primero con llamado R y listo. De esta manera, pues nos evitamos eso. Ya la he manejado con extracción funcional y extracción de tipos. Ahora bien, muchachos. Entonces, yo puedo hacer este ejemplo. Por ejemplo, un filtro. Por ejemplo, de la lista 1, 2, 3. Voy a definir una lista para no molestarme la vida. Entonces, list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, yo, por ejemplo, pues puedo tener un filtro, lista 1, lista A, que me devuelva la lista A con los que son pares. Un filtro con la lista A que me devuelva los que son impares, los que me devuelva los que son pares. Y miren lo que pasa. Me falta cerrar el local. El local acá está bien. Ah, claro, qué tonto. Escriba un cont. Sí, claro, porque si no, te quiero. Y aquí este local va es con un else. Ajá, porque eso es lo que pasa si no es vacío. Recuerden que el local siempre debe ir después de la verificación de empty. Vale, ahí cerramos el else. Ahí cerramos el cont. Y finalmente cerramos la función. Ahí ya iría a dar. Entonces, listo. Pero ¿qué pasa si yo quiero los mayores que 5, los menores que 5? ¿Qué pasaría ahí, muchachos? ¿Qué tendría que hacer? Si yo quiero los mayores que 5, los menores que 5. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me tocaría hacer? Extracción de datos. Bueno. Sí, pero me tocaría modificar la función, pero miren lo que yo voy a hacer. Mayores que 5. Entonces, este mayores que 5 va a recibir un elemento de la lista, un número. Entonces, n es mayor que 5. Y miren, me tocaría
filtro, lista A, mayores que 5. Estamos allí y miren lo que pasa. Miren lo que me devuelve esta tercera. Me devuelve los mayores que 5. ¿Pero qué me tocó que hacer? Muchachos, ¿qué me tocó que hacer? ¿Qué me tocó hacer? Una función por aparte. Una función por aparte, eso se ve muy feo. Define, por ejemplo, mayores que 5, pares y mayores que 5. Pares y mayores que 5. Entonces, recibo el n, el valor. Recuerden que la función acá depende porque uno siempre envía un número aquí. A f uno le envía un número. Entonces, las funciones que uno mande deben recibir un número. Si recibe más, les va a dar un error. Porque la función de acá, usted cuando la llama, siempre recibe un número y la función obligatoriamente tiene que volver un booleano porque es la pregunta de un condicional. Eso es lo que usted tiene que garantizar. Entonces, entonces tengo que preguntar que sea par n y que sea mayor que 5. Entonces, pares y mayores que 5 y hacemos ese llamado. Entonces, se va volviendo como maluco porque usted siempre tiene que mandarle las funciones que usted va requiriendo. Miren acá, pares y mayores que 5. Entonces, yo les tengo una propuesta indecente. Vamos a manejar algo que se llama lambda, que nos permite crear funciones directamente, sin necesidad de utilizar pues, la estructura que nosotros estamos haciendo. Entonces, podemos enviar una función sin haberla creado. Y para eso tendremos lambda. Entonces, ¿qué pasa con lambda? Lambda ya nos permite hacer esta parte y, muchachos, ya a partir de ese punto usamos ¿qué? ¿Estudiante qué? ¿Qué tipo de estudiante usamos? Avanzado. Avanzado. Exactamente, muchachos. Nos toca usar estudiante avanzado. Entonces, porque en estudiante principiante no nos va a funcionar ni intermedio. Entonces, ¿qué pasa con los lambdas? Observemos acá. Entonces, muchachos, yo puedo, lambda, básicamente, nos va a crear una función que recibe tantos argumentos. Por ejemplo, x más y, y lo que nos hace es sumar x y y, por ejemplo. Y miren, me devuelve eso. Lo que pasa es que recuerden que las funciones aquí son ciudadanos de primera clase. ¿Qué quiere decir que una función sea un ciudadano de primera clase? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que una función sea ciudadano de primera clase, muchachos? Profe, yo lo que tenía entendido era que se podía poner la función como una variable, pues, como cuando uno llama una variable. Como un valor, exactamente. O sea, no hay diferencia entre valores y funciones. Entonces, esto es un valor, eso es como tener un 5, eso es como tener un 8. Entonces, miren acá lo que va a pasar. Miren lo que sucede aquí. Yo tengo este lambda aquí, y le voy a enviar 1 y 2. ¿Por qué dio 3? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí, muchachos? Porque toma toda la función de lambda como si fuera simplemente un más, ¿no? Una suma, porque lo que es lo que hace la lambda dentro de ella. Sí, esto es equivalente a tener esto. Suma, que recibe a x y y lo que hace es sumar x y y. Miren lo que va a pasar. Miren, esto es exactamente, y esto es lo mismo que tener, miren acá, miren que es exactamente lo mismo. Esto, miren acá, esto es como tener definido suma, pero sin haberla creado. ¿Qué hace suma, muchachos? ¿Suma qué recibe? Recibe dos variables. ¿Y qué hace con las dos variables que recibe? La suma. La suma. Exactamente correcto. Entonces, muchachos, de acuerdo a esto, yo en lugar de tener estas funciones, en vez de hacer esto así, yo puedo cambiar estas funciones por la siguiente cosa. Como yo sé que aquí solo recibe un parámetro, entonces lo que puedo hacer es lambda, recibo un x y voy a preguntar si el x es mayor que 5. Y aquí, en vez de enviar esto, voy a poner lambda x and x es par y x es mayor que 5. Y miren que voy a obtener los mismos resultados. Miren que aquí voy a obtener los mismos resultados. Acá estoy enviando la función, miren acá, ese lambda, todo esto, muchachos, lambda esta vaina, viene siendo f. Lambda x mayor que 5 viene siendo f. Y de esa manera lo llamo. Y miren acá.
Entonces yo ya puedo hacer los filtros que yo quiera sin necesidad de crear las funciones. Esa es una de las ventajas del lambda. Entonces, bueno, aquí está el filtro. Y miren acá. Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, también puedo aplicarlos con los maps. Los maps son reútiles, muchachos. Es otra función, pues, que ustedes pueden aprender a usar. Un map permite aplicar una función a una lista. Por ejemplo, un problema clásico. Tienes una lista y quieres devolver los números al cuadrado. O sea, usted quiere aplicar una función que haga eso. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Define, elevar al cuadrado una lista. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Es decir, podría usar recursión. Esta es la función clásica. Cont. Entonces, voy a aplicar una función más bien aplicar una función a este. Entonces, ¿yo qué podría hacer? No, pues, básicamente, si es vacía, la lista, pues devuelvo vacío. Y en otro caso, debo hacer const f con el car de lst y enviarle, aplicar una función con el, sigo con mi car. Ya quiero que inicie en FLP, parece ser. Y el res de lst y envío la f. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo aplico una función. Entonces, voy a tomar la lista A. Pues, aplicar una función, recibe la lista A. Y quiero elevar al cuadrado los elementos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El lambda x. ¿Y qué le hago a cada x? SQR de x. Lo elevo al cuadrado. Y miren lo que pasa. Bueno, hay un error. Que aquí es lista A. Entonces, acá. Claro, porque hay un error acá. Hay un error allí. Entonces, ese paréntesis sobra. Y ya no. Bueno, vuelvo a ejecutar. Y mira acá. ¿Qué pasó con los elementos, muchachos, de la lista? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué hizo esa función? Los elevó al cuadrado. Los elevó al cuadrado. Pero yo podría tener una forma más resumida. Incluso que eso. Hay una función que se llama map. Map recibe una lista. Vamos a ver aquí. Recibe una función, que en este caso lambda x, y a cada x le quiero sacar sqrx, y lo quiero hacer con la lista A. Voy a poner aquí un display para imprimir usando map. Voy a poner un salto de línea y listo. Salto de línea es contra el láser. ¿Listo? Entonces, voy a ejecutar esto y miren lo que pasa. A ver, claro, porque no he cerrado el lambda. Eso no. Ajá, bueno, problema de paréntesis. Listo. Entonces, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué ven aquí? Este es display usando recursión. Esto es función, aplicar una función de la lista A, ¿a quién? Lambda x sqr de x. Entonces, muchachos, ¿cuál es la utilidad del map? Perdón, esto es así. ¿Cuál es la utilidad del map? Usando recursión, tengo que darle el salto de línea, porque miren, si no le doy el salto de línea, como queda de feo. Entonces, le doy el salto de línea, y miren, ¿qué ven en ambos casos? Esto lo hice usando recursión. ¿Y qué pasa con el map? ¿Qué nos ahorra el map, muchachos? ¿Qué nos ahorra? Pues la recursión, hacer el recorrido por toda la lista. Directamente, sí. Y entonces el map es muy útil. El map de pronto les puede ser también útil en el proyecto porque ustedes pueden transformar en estructura usando una función anónima. También es válido. Ustedes pueden usar una función anónima para transformar esto directamente en estructuras. O sea, lo que tendrían que hacer para transformar esa lista en estructuras, entonces voy a tomar este cont. Ah, no, pero con lambda no pueden hacer así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esto de acá. Miren lo que voy a hacer. Ejemplo con función anónima. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo tengo esto. Entonces voy a poner anónima. Entonces voy a poner map. Entonces, lambda
X, y miren lo que voy a hacer. Aquí devuelvo. Entonces, voy a hacer una lista. Voy a evitar esto, perdón. No necesito hacer la lista. Entonces voy a ver acá, en vez de X, en vez de fields, voy a colocar X. Acá. El field del red del fields. Voy a poner aquí sencillamente X. Y acá voy a poner sencillamente X. Entonces, listo. Ahí ya lo hice. Y cierro el mapa. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Usted tiene una lista de strings. Mírenlo acá. Voy a coger esta lista de aquí. Madre, ya termina aquí. Una lista de strings. Y mira lo que va a pasar. Voy a enviarle esto. ¿Listo? Entonces, miren lo que va a pasar. Esto es usando map. ¿Qué va a hacer? A cada elemento de esta lista, ¿qué es? Muchachos, cada elemento de esta lista, ¿qué es? Otra lista. Otra lista, entonces, exactamente. A cada elemento me lo va a transformar en esto, en un make curso. Y miren lo que pasa acá. Miren esta maravilla. Cuando yo ejecuto esto, miren lo que pasó aquí. Miren. ¿Qué ven aquí? ¿Qué pasó? Miren lo que pasó acá. Voy a ejecutarlo por si dudan. ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo ahí? ¿Qué me hizo ese map con eso? ¿Qué me hizo Los ahí? convirtió a número, la nota y el Ajá, crédito. correcto. ¿Y con eso qué se están ahorrando? ¿Con eso qué se están ahorrando, muchachos? Pues lo que hicimos de recursión de convertir cada uno, la función grandota. Esta función, miren, esta función grandota se transforma en este map. Hoy, naturalmente, pues esta lista puede reducirse, puede ponerse en una variable, etcétera, etcétera, pero... Entonces, miren, sencillamente es un map. ¿Qué tal, muchachos? Usando funciones anónimas. ¿Qué tal ahí, muchachos? Profe, una pregunta. Sí. ¿X a qué es que es igual? No, X, lo que pasa es que esta función recibe un X, usted puede ponerle cualquier variable. X es un elemento de la lista, o sea, ¿qué hace el map? Le envía el primero, luego le envía el segundo, es como si tener la recursión. O sea, el map es equivalente a eso. El map es lo mismo que eso. Coge cada uno de los elementos y le aplica la función y arma una lista. Eso es lo que hace el map. El map que recibe una función que le aplica a cada uno de los elementos de la lista. Entonces yo aquí puedo poner X, pero tú puedes poner Y, Z. X es cada elemento de la lista que se va mandando. O sea, el map comprime la recursión. O sea, esto que usted ve aquí es igual que un map. Es lo mismo. El map hace recursión y las pega. Profesor, una pregunta. Pero Sí. entonces, ¿ese map lo podemos usar en el taller o no? En el taller no, en el proyecto sí, porque en el taller necesito que practiquen recursión, pero en el proyecto sí. En el proyecto sí, no hay problema. Listo. Listo. Porque sí, es que en el map implica que estamos evaluando funciones anónimas. Obviamente el map, yo esperaría que ustedes ingresen una función anónima. ¿Sí? La idea es que ingresen una función anónima. De todos modos, si en el proyecto lo hacen con recursión, también es válido. Tenemos que lo dejo con ambas cosas. No, pero en el taller como es de recursión, pues la idea es que no usen eso. Porque pues no puedo hablar de recursión. Listo, muchachos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí, profe, pero no de esto, del segundo parcial. Del segundo Sí. parcial, pues, ¿entra esto? O sea, ¿podemos usar el map, lambda y todo? En el segundo parcial incluiría todo esto, más el último tema que me hace falta, que es funciones con acumuladores. Función con acumulador, ¿cuál es? Por ejemplo, quiero sacar el mínimo de una lista. Todavía no sabemos cómo sacarlo, el mínimo. O, por ejemplo, yo quiero sacar el duodécimo elemento de una lista. Todavía no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Pues tocaría hacer el count de O quiero sacar el enésimo elemento de una lista, o sea, que la función reciba una lista y un n, que el n es la posición del elemento. Eso es lo que nos falta hacer, funciones con acumuladores, y ya el curso se acabó. Eso es lo que nos faltaría para la próxima clase. En la hora que hace falta, pues explicaré más funciones anónimas, y ya el próximo sábado haríamos eso y haríamos un par de ejercicios ya para dejarlos listos para el parcial. ¿Listo, muchachos? Profe, entonces otra pregunta que me surge. Lo que usted dice del contador, ¿no se podía hacer con lo que nos mostró de los vectores? Lo que pasa es que sí, el vector lo podría hacer de inmediato,
pero pues yo les tengo que explicar es cómo hacerlo con recursión. Eso es lo que nos falta por temática. Sí, usted lo puede hacer lo mismo con un vector, sin ningún problema. ¿Me podría mostrar de nuevo cómo se llama un número específico? Solamente para escribirlo. Ah, tranquilo. Eso yo lo dejé, eso, o sea, para hacerlo, usted tiene un vector, ¿no? Entonces, define vector 1. Entonces, list vector, entonces tengo esta lista, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces tengo este vector, perdón, es con la flechita. Entonces, de acá, vector ref, vector 1, y quiero el número 2, que es el primero, y me lo devuelvo, es con vector ref. Igual tranquilo, de la próxima clase lo explicamos oficialmente. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Listo, profe. Listo, profesor. Bueno, muchachos, no me queda más que agradecerles su presencia. Nos vemos entonces. Revisen la invitación que hice en el calendar, en su correo institucional. Recuerden que el enlace es diferente a esta clase por temas de la grabación. La grabación no funciona muy bien si se hace por fuera del horario de que está programado. Entonces, es un enlace diferente. Ahí les llegó al correo, corregí la hora, es de 8:30 a 9:30, el próximo viernes, ¿listo? Bueno, muchachos, les deseo un feliz fin de semana, entonces nos vemos entonces el próximo viernes, ¿listo? A las 8:30. Listo, profesor, hasta luego. Chao, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profesor. Que duerma.